Buenas noches. El día de hoy venimos a hablar un poco de el contexto económico. Decidimos escoger el país Estados Unidos para analizar las siguientes variables. En este caso yo voy a indagar un poco sobre la tasa del crecimiento del PIB, la tasa de inflación y la tasa de desempleo y sus políticas laborales y, y calidad de empleo. Inicialmente tenemos que Estados Unidos ha tenido un PIB favorable y para ese contexto se decidió analizar los últimos 5 años, en el cual tenemos unas cifras que son del 2019, en el que el PIB de este país estaba en 21,43 billones de dólares. En el 2020 este cayó a 20,89 billones de dólares. Esto fue debido a la crisis mundial que se tuvo por la pandemia del COVID-19. En el 2021, ya con un poco de mercados andantes, este tuvo una recuperación a 23,37 billones de dólares. Se impulsó una reapertura económica y paquetes de estímulo que el gobierno sacó para que el pueblo o su gente volviera como a salir a trabajar y que la economía no siguiera decayendo. En el 2022 este PIB alcanzó un aumento a 25,46 billones de dólares y ya para este entonces pues la pandemia ya estaba haciendo algo de segundo plano, su economía estaba alcanzando nuevamente los límites normales. Y para el 2023 se cerró alrededor de los 26,7 billones de dólares, en el cual se demostró una consolidación económica y dando nuevamente a entender que Estados Unidos es gran potencia y pues gracias a su comercio, pues este PIB aumentó significativamente. Sí, se tuvieron algunos desafíos, como fue el tema de la inflación, pero que ha sido controlable gracias a sus políticas de gobierno. Por otro lado, se evalúa las tasas de inflación que ha tenido el mercado estadounidense y sus políticas de control para, para una estabilidad económica. La inflación en Estados Unidos ha tenido en los últimos años un aumento y unas cifras nunca antes vistas. Arrancamos desde un 2019 eh, con una inflación baja relativamente del 1,8% y un 2020 que alcanzó a bajar hasta el 1,2%. Esa desaceleración económica que llevaba, provocada por la pandemia, eh, contrarrestada por una demanda y una economía en recesión. Entonces los precios de bienes y servicios cayeron y se mantuvieron durante durante estos años. Ya en el 2021 tuvo una inflación muy alta del 7%, la cual fue un salto muy impresionante. Esto fue debido a estímulos fiscales, cuellos de botella en el tema de las cadenas de suministro de alimentos, de bienes principales. El aumento de la demanda subió abruptamente y eso lo que marcó fue una tendencia alcista de consumo. En el 2022 la inflación subió hasta el 8,5%, eso a mitad de año, entre junio y julio. Desde los años 80 no se había visto una inflación tan alta y lo que ocasionó esta inflación fueron factores como el tema de la guerra de Ucrania, que por obvia razón Estados Unidos tiene participación y, y los suministros de algunos bienes o para el país eh, se impulsaron nuevamente. En el 2023 la inflación aumentó pues comenzó a moderarse, perdón, cayó hasta el 3,2%. Esto fue debido a ya la mano del gobierno en la cual decidió aumentar las tasas de interés. Las tasas de interés
decisión de la Reserva Federal. Esto lo que ayudó fue que gracias a las tasas de interés que se suban, pues entonces lo que hizo es que se deje de invertir, ya que la gente se deja de endeudar, de consumir y la economía se pueda volver ¿a qué? Se pudiera volver como a controlar y este consumismo se comenzara a moderar poco a poco. El gobierno decidió también liberar reservas de petróleo. em, Esto lo que ayudó fue que los precios de la gasolina y la, in- la presión inflacionaria de estos sectores de oleoductos, de este sector energético, pues como que cesara. El gasto público también se vio moderado. Los estímulos fiscales también aumentaron y eso con el fin de unas infraestructuras mejores diseñadas para el sector financiero y los impuestos se endurecieron un poco. Esto también ayudaba un poco a que la economía como que entre en recesión y se dejara esta inflación tan abrupta que traía y se comenzara a moderar nuevamente. Este es un pequeño análisis sobre la salud del sistema financiero, la regulación bancaria y el acceso al crédito. En el tema de salud del sistema financiero tenemos dos puntos, que es la estabilidad económica, que después de la crisis financiera del 2008 el sistema bancario se ha fortalecido y los bancos tienen niveles de capital más altos y mejores reservas de liquidez. Como segundo punto tenemos los mercados de capital, los cuales son robustos con un alto nivel de actividad en acciones y bonos, lo que permite que las empresas que tienen acceso a financiamiento, lo que fomenta la inversión. En el tema de la regulación bancaria también tenemos dos puntos. El primero es la reforma post-crisis, que son leyes como Dodd-Frank, que han implementado regulaciones más estrictas para los bancos que se enfocan en el capital y la transparencia. Sin embargo, también hay debates sobre este tema, ya que algunas personas piensan que algunas regulaciones son demasiado estrictas o necesitan ser ajustadas. Como segundo punto tenemos la supervisión. Las agencias reguladoras como la Reserva Federal han aumentado su supervisión y esto ayuda a mantener la confianza en el sistema, aunque también se ha dado para críticas sobre la lentitud en la implementación de ciertas reformas. Ya para el tercer punto, que es el acceso al crédito, tenemos tres puntos, que el primero es el préstamo a consumidores y empresas. El acceso a crédito ha mejorado, pero hay disparidades. Las tasas de interés están en niveles muy altos, lo que puede dificultar el acceso para ciertos grupos, especialmente en economías locales más vulnerables. Como segundo punto, tenemos el impacto de la tecnología. Las fintech han facilitado el acceso al crédito para algunos consumidores, aunque también generan preocupaciones sobre la regulación y la protección del consumidor. Y como tercer punto tenemos la desigualdad, que existe una brecha en el acceso al crédito donde minorías y comunidades de bajos ingresos enfrentan mayores obstáculos. Esto es un área crítica para la regulación y la política pública. Estos son los siguientes flujos de inversión extranjera. Como primero tenemos las tendencias generales, que en Estados Unidos han sido un destino atractivo para la inversión extranjera directa gracias a su mercado grande y diverso. Es una infraestructura avanzada y en un entorno regulatorio que se puede tomar como estable. También, pues a pesar de las fluctuaciones en la política económica, los flujos de la inversión extranjera directa han mostrado resiliencia. En el 2022 en Estados Unidos alcanzó niveles récord impulsada por sectores como la tecnología, energía y servicios financieros. Los sectores de interés tenemos la tecnología, la energía y la manufactura. En el tema de la tecnología, tienen la Silicon Valley y otras áreas tecnológicas que continúan atrayendo inversiones significativas. Estas inversiones significativas son de empresas extranjeras que buscan aprovechar la innovación y la mano de obra que es altamente calificada. En el tema de la energía, las inversiones en energías renovables y tecnología limpia están en aumento, se alinean con la transición hacia una economía más sostenible. Y por la parte de la manufactura, em,
Han sido una tendencia, en algunos sectores se están volviendo a Estados Unidos para aprovechar incentivos fiscales y una logística más eficiente. Como tercer punto tenemos los desafíos, que son las tensiones comerciales, especialmente con China, que han generado incertidumbre. Las tarifas y las restricciones pueden influir también en la decisión de inversión. Y otro punto de los desafíos son la regulación y la política fiscal cambiante, que esta también, pues, de cierta manera afecta el atractivo del país para los inversores. Respecto al entorno empresarial de Estados Unidos, vamos a mirar cuatro aspectos. El primero es la regulación y la política. Estados Unidos ofrece un entorno regulatorio desarrollado, sin embargo, la burocracia y la complejidad en algunas áreas pueden ser obstáculos. Las empresas deben navegar un sistema federal y estatal que varía en normativa según el estado. El segundo es la innovación y la competitividad. El país es un líder en innovación, como sabemos, es una de las potencias con una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Las alianzas entre universidades y empresas fomentan un ecosistema dinámico. La mano de obra y la capital humana es la disponibilidad de mano de obra calificada, pues es una ventaja que tiene el país significativa. Sin embargo, también de esta misma emergen preocupaciones sobre la formación y la preparación de la fuerza laboral para las nuevas demandas de mercado. El acceso a capital en Estados Unidos tiene un acceso relativamente fácil al capital a través de mercados bien desarrollados y un sector de capital de riesgo robusto. Sin embargo, las tasas de interés crecientes pueden afectar la disponibilidad del financiamiento para startups y empresas en expansión. Niveles de pobreza, distribución del ingreso y las políticas de inclusión social de Estados Unidos. Estados Unidos utiliza el umbral de pobreza federal para medir el nivel de pobreza, que se ajusta cada año y se basa en el ingreso necesario para cubrir necesidades básicas de acuerdo al tamaño del hogar y edad de los integrantes. En políticas de inclusión social tenemos, primero, programas de transparencias monetarias y ayuda alimentaria. Segundo, seguro de salud. Tercero, acceso a la vivienda. Cuarto, acceso a la educación y capacidad laboral. Quinto, promoción de empleo digno. Distribución del ingreso. La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es una de las más altas entre los países desarrollados, con el índice de Gini fluctuando en torno a 0,41 y 0,49 en los últimos años, indicando una brecha significativa entre ricos y pobres. Esta concentración de ingresos y riquezas se han incrementado en las últimas décadas, con la mayor parte de las ganancias económicas beneficiando al 10% más rico de la población y en particular al 1% superior. Capacidad de innovación, la productividad y la competencia en el mercado. Capacidad de innovación. Estados Unidos, uno de los países más innovadores del mundo, con un ecosistema de innovación robusto que incluye instituciones académicas de prestigio, grandes centros de investigación y desarrollo, y una cultura empresarial que promueve el emprendimiento, la inversión de las más altas a nivel mundial, con sectores como tecnología, biotecnología, defensa y energía liderando el desarrollo de nuevos productos y servicios. Productividad. Estados Unidos es también uno de los países más productivos a nivel mundial, lo cual se mide en términos de producción por hora trabajada. La productividad laboral ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas, impulsado por la digitalización, la adopción de tecnologías avanzadas y prácticas de gestión eficiente. Sin embargo, en años recientes, el crecimiento de la productividad ha experimentado una desaceleración
en comparación con décadas pasadas, en parte más debido a factores estructurales y cambios en la economía. Competitividad en el mercado global. Estados Unidos ocupa una posición privilegiada en términos de competitividad global. Las exportaciones estadounidenses de productos y servicios como tecnología, productos farmacéuticos, maquinaria y servicios financieros están entre los más demandados del mundo. El dólar estadounidense también juega un rol crucial en el comercio global, ya que es la moneda de reserva mundial, lo cual proporciona una ventaja en términos de costos, financiamiento y comercio internacional. Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Nova Mejía y pues dando continuidad al tema expuesto sobre la economía global, cómo se sitúa un país, una potencia mundial dentro de la economía global, cuál es su influencia. Pues en la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre las exportaciones de este país, haciéndolo como un énfasis más a la actualidad de cómo se está llevando las exportaciones e importaciones en Estados Unidos. Pues tenemos que Estados Unidos es un exportador de una gran variedad de bienes y servicios que incluyen tecnología, maquinaria, productos y productos agrícolas y servicios financieros, con un total aproximadamente de 2,5 billones de dólares en solamente exportaciones. Para el 2024 en Estados Unidos se ha posicionado a mantener una posición como uno de los mayores exportadores del mundo y pues una de sus principales sociedades comerciales han sido con Canadá, México, China, Japón y Reino Unido. Esos son como los grandes aliados que tiene Estados Unidos, hablando de materia de exportaciones. Luego pues hablamos sobre las importaciones. Estas importaciones dicen que las importaciones de Estados Unidos abarcan productos como petróleo, vehículos, maquinarias y productos electrónicos. Tenemos que para el 2024 esto ha sido una de las mayores importadoras del mundo con una amplia gama de productos que ingresan al país, tales como fueron coches. La cifra exacta que entraron en coches en importación fue 18,3 mil millones de dólares. Luego tenemos petróleo crudo con una cifra de 16,5 millones de dólares entrando en el 2024. Adicional a eso, pues también tenemos otros tipos digamos, de bienes, como fueron ordenadores y teléfonos con unas cifras bastante considerables, como lo son 12,9 millones de dólares y en teléfonos con una cifra de 9,1 mil millones de dólares. Y bueno, listo, después de haber salido el tema de las exportaciones e importaciones, vamos a hablar un poco sobre la balanza de pagos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder llegar a concluir la posición internacional que tiene Estados Unidos y el por qué es considerado una potencia mundial. Decimos que la balanza de pagos en el 2024, Estados Unidos dice que ha registrado una balanza comercial negativa con un déficit de aproximadamente 70,43 mil millones en agosto. La balanza de pagos en términos en cuentas corrientes muestra un déficit de 237,6 mil millones en el primer trimestre del 2024. Con esto, ¿qué podemos llegar con esto a qué podemos llegar a concluir nosotros? ¿En qué posición está actualmente Estados Unidos? Y que estos datos, ¿qué hacen? ¿Qué reflejan? Pues reflejan su capacidad de mantener un comercio activo y diversificado a pesar del déficit en la balanza comercial. El país sigue siendo uno de los actores claves en el comercio global, con una fuerte presencia en exportaciones en productos de alta tecnología y energéticos. Y está influenciada por factores como políticas comerciales, fluctuaciones en los diferentes tipos y cambio y condiciones económicas a nivel global. Por esta razón, Estados Unidos siendo uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Es una de las potencias en las cuales pues la economía, digamos, el ojo de los países inversores está muy al pendiente de Estados Unidos por el nivel, digamos, tan denso que tiene en exportaciones e importaciones, a pesar de que pues cierra este primer trimestre del año con un déficit con una cifra bastante considerable, pero se sigue manteniendo como una de las grandes potencias mundiales.
Bueno, y vamos más allá, un poco a hacer un análisis un poco más a profundidad sobre el nivel de deuda pública y el déficit fiscal que tiene este país. Se dice que en el 2024 la deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado un nivel alarmante de 34,7 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 124% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal para el año 2024 se estima que cierre en 1,8 billones de dólares, lo que representa un aumento del 11% con respecto al déficit de 1,7 billones de dólares registrados en el 2023. ¿Qué pasa? Dícese que para el año fiscal podríamos estar estimando un déficit, cerrando con un déficit un poco más alto que con el cual se cerró el 2023. Esto llevado por, digamos, por la trascendencia que está pasando, la trascendencia económica que está pasando Estados Unidos. También podemos decir que en el 2024, en el tema de la captación de impuestos, se implementaron varias políticas y cambios significativos en la recaudación de estos impuestos, para así pues obviamente y no tener como tal esa pérdida en la tributación por parte de los ciudadanos estadounidenses y poder mantener una economía digamos un poco más fluctuante. Todas estas nuevas políticas implementadas van a ser digamos un punto clave en los próximos gobiernos que se avecinan. Más allá de eso, pues podemos llegar a la conclusión de que a pesar de tener de un déficit fiscal tan alto, tener un nivel de deuda pública también un poquitico, pues no tan alto, pero es un poco alarmante, sigue siendo Estados Unidos un país bastante estable, hablándolo económicamente. A pesar de sus dificultades, sigue siendo uno de los punteros a nivel global en materia comercial como en materia financiera.